Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Estamos en vivo en este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra, en donde hemos asumido un compromiso con usted los lunes, miércoles, viernes y domingo, de 8 a 9 de la noche, a través de su emisora web cristiana Vino Nuevo Radio. Transmitimos por audio y también en video por medio de nuestro perfil de Facebook Ministros de la Palabra. Este programa también está siendo compartido en el perfil de Facebook de la página de Radio Vino Nuevo. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Hoy domingo, como ha sido regular en las últimas semanas, estamos desarrollando 11 misterios revelados acerca de los acontecimientos de los tiempos finales. Muchas cosas que van a acontecer en los últimos días están reveladas, no están escondidas. Dios las ha revelado para que estemos preparados y para que las anunciemos a otras personas. El misterio revelado que corresponde analizar en esta ocasión lo hemos titulado El Hijo de Perdición. ¿De quién vamos a estar hablando? Hablaremos del Anticristo. Pero antes de que iniciemos el tema, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de tu presencia para traer tu palabra. No voz de hombre, no criterio humano, traemos tu palabra, voz del cielo, que esperamos que en esta noche sea para edificar, para instruir, para redarguir, para bendecir, para animar a cada una de aquellas personas que nos estén dando en este momento su preferencia. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia en los asuntos que te corresponden. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, una vez más. Amén. El hijo de perdición. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Creo que es importante, amado hermano y hermana, que hagamos una rápida recapitulación de lo que hemos visto en los misterios anteriores para poder adentrarnos entonces a el tema de esta noche, que tiene que ver con el Anticristo. Hemos estado hablando anteriormente acerca de la venida del Señor Jesús, la segunda venida del Señor Jesús, la cual se va a desarrollar en dos grandes eventos. No son dos venidas, sino son dos acontecimientos que se dan alrededor de la segunda venida del Señor a esta tierra. La segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo del 1 al 2, nos dice: Ahora bien, hermanos, en cuanto al retorno de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les decimos esto: no se alteren ni se turben si llegan a sus oídos mensajes de individuos que dicen haber tenido mensajes del Espíritu o mensajes de Dios, orales o escritos, diciendo que el día del Señor ya llegó. Ni siquiera se afirman que hemos enviado una carta en la que sostenemos esto mismo. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban muy interesados y muy preocupados con los acontecimientos finales, los cuales el apóstol Pablo los aborda de una manera amplia. En el versículo 1, el apóstol Pablo menciona los dos grandes acontecimientos que van a girar alrededor de la segunda venida del Señor. El primero de ellos es nuestro encuentro con Cristo. Esa venida del Señor Jesús
por su iglesia, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado vivos como creyentes de la última generación serán arrebatados, y ambos grupos reunidos en el cielo para recibir al Señor. Pero también el apóstol Pablo menciona en el versículo 1 respecto al retorno de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con la venida del Señor con su iglesia para decretar la ira final ante la impiedad humana. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, el Señor mismo bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los que murieron creyendo en Él serán los que resuciten primero. Luego, los que estemos vivos en ese momento, seremos llevados junto con ellos en las nubes para reunirnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por eso, anímense unos a otros con estas palabras. El apóstol Pablo revela en este pasaje de Primera de Tesalonicenses un misterio. Si usted ha tenido la oportunidad de estudiar la vida del apóstol Pablo, el apóstol recibió muchos misterios o revelaciones no conocidos hasta ese momento, y él los escribe en sus cartas. Y un misterio que el apóstol Pablo recibe acerca de acontecimientos de la segunda venida del Señor tiene que ver con el arrebatamiento, porque el apóstol Pablo nos dice en este pasaje que habrán hombres y mujeres creyentes que estén vivos cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, y que serán reunidos, transformados antes y reunidos con los muertos en Cristo, que son los primeros muertos que van a resucitar. Recuerden, hermano y hermana, que todas las personas que mueran van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación. Olvídese de ese cuento del muerto al hoyo y el vivo al bollo. Cuando usted muere es cuando empieza a vivir, y las acciones que hagamos en vida son las que van a determinar nuestro destino eterno, y un día todos los muertos van a resucitar. Sin embargo, los muertos en pecado no van a resucitar de primero, se quedarán hasta el puro final para ser llevados al juicio ante el gran trono blanco, en el cual serán leídas las acciones que fueron propicias para ser enviados al lago de fuego, en el cual van a arder eternamente y ser torturado eternamente, y el humo de ese tormento subirá por los siglos de los siglos. Ya estos tópicos los hemos analizado en sesiones anteriores, que usted puede revisar en nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Usted puede encontrar ahí un detalle de todos los videos. Nuestro perfil está concentrado única y exclusivamente en mensajes de la palabra. Usted puede ver a nivel de detalle cada uno de los temas que hemos venido desarrollando desde inicio de este año. Ahí hemos profundizado acerca de todo esto que estamos resumiendo hasta este momento. Por eso es que, habiendo leído estos dos pasajes de la carta de Pablo a los tesalonicenses, esto que hemos leído sugiere entonces que hay dos aspectos en la segunda venida del Señor Jesús, y que ambos están separados por un tiempo apreciable. No estamos hablando de dos venidas de Jesús, estamos hablando de dos acontecimientos dentro de ese suceso tan importante y que sucederá, como es el retorno del Señor. Un retorno que será para recompensar a los piadosos y para retribuir o castigar a aquellos que le rechazaron durante toda su vida. La primera venida del Señor, o el primer acontecimiento de su venida, será para llevarse a su iglesia. Será la primera resurrección y el arrebatamiento de las personas que todavía estén vivas, esa última generación que no va a morir, sino que va a ser transformada. Y el otro acontecimiento tiene que ver con la venida del Señor con su iglesia para juzgar al mundo rebelde. Recordemos que el concepto de separación, hermano y hermana, está a todo lo largo de la Biblia. Es muy claro cómo la Biblia nos manifiesta dos grandes grupos, o sea, un concepto de separación. El mismo Jesús dice en Mateo capítulo 24, versículo 40 al 44, cuando yo venga, dice Jesús, dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro dejado.
2 mujeres estarán realizando sus quehaceres hogareños, una será tomada y la otra dejada. Por lo tanto deben estar listos porque no saben cuándo vendrá el Señor. Deben estar vigilantes para mi regreso, para que no los sorprenda. La pregunta del millón en esta noche: ¿usted será el que va a ser tomado o tomada? ¿O usted será el que va a ser dejado o dejada? La respuesta yo no la tengo. Yo responderé por mí. Usted debe responder, hermano y hermana, por usted. Es muy importante que tengamos cuidado cuando estudiamos sucesos escatológicos o acontecimientos de los últimos tiempos. Debemos tener muchísimo cuidado con una mala enseñanza o una mala aplicación de la palabra. Hay que tener mucho cuidado con los púlpitos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se enseña en las células. Hay que tener mucho cuidado con los televangelistas, porque muy probablemente nos estén induciendo error cuando se habla acerca de temas de los acontecimientos del fin. El mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 nos dice: no se alteren ni se turben si llegan a sus oídos mensajes de individuos que dicen haber tenido mensajes del Espíritu o mensajes de Dios, orales o escritos, diciendo que el día del Señor ya llegó. Ni siquiera se afirman que hemos enviado una carta o que sostenemos esto mismo. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ir a la Biblia. Todo lo que se enseña, hermano y hermana, tiene que ir a la Biblia. No permita que se le enseñe nada que no esté sustentado en la palabra del Señor. Si usted escucha que alguien dice, es que la palabra del Señor dijo, usted inmediatamente exíjale a esa persona, sea su pastor, sea su líder, sea quien sea, que le esté hablando de la palabra de Dios, que le dé el texto del pasaje y también el contexto en el que pasaje se encuentra. Es muy importante que podamos pedirle a Dios discernimiento de espíritu para saber si esa palabra viene o no viene de Dios. Hay que dejar de creer todo lo que vemos y todo lo que oímos. Hay que dejar como cristianos de ser tan creyenceros. No porque lo diga el doctor en teología tal, no porque lo diga el pastor de la iglesia de 5,000 miembros, no porque lo diga ese televangelista que tiene años de estar saliendo en programas televisivos, solo porque lo diga no es verdad. El apóstol Juan en la primera carta, capítulo 4, versículo 1, dice Juan: amados míos, no crean en nada por el simple hecho de que les digan que es mensaje de Dios. Y estoy leyendo la palabra del Señor. No crean nada por el simple hecho de que les digan que es el mensaje de Dios. Pónganlo a prueba primero, dice Juan, porque en este mundo hay muchos falsos maestros. Cuando te prediquen, cuando te enseñen, cuando te hablen de la Biblia, cuando quieren interpretarte un salmo, un proverbio, una porción del Evangelio o del Antiguo Testamento, todo lo que se te enseñe, tienes que ponerlo a prueba, porque hoy más que nunca, hermano y hermana, están sobreabundando los falsos maestros. Es importante también, dentro de los temas que hemos estado analizando anteriormente acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos, el tema que tiene que ver con el día de la ira divina sobre los impíos. Recordemos que el tema de esta noche lo hemos titulado El Hijo de Perdición. Sin embargo, este prólogo que estamos haciendo para entrarnos al tema está relacionado precisamente con este hombre inicuo, con el anticristo. El día de la ira divina sobre los impíos es claramente detallado y explicado por el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. El apóstol quería que estos hermanos de Tesalónica les quedara totalmente claro cómo es que iba a suceder algunas situaciones importantes acercándose ya el fin del mundo. Y algo que él les expresa tiene que ver con el día de la ira divina, que ya lo vimos, y hay un video que está en nuestro perfil de Facebook, que usted también lo puede ver, donde hablamos ampliamente acerca de este tema. El apóstol Pablo dice en la primera carta, en el capítulo 5, versículo del 1 al 3, hermanos, ustedes no necesitan que yo les escriba cuándo ocurrirá esto. El apóstol Pablo está hablando de un evento muy importante en la escatología y en el fin del mundo, y es cuando Dios va a venir a castigar al mundo impenitente, cuando la gracia se acabe e inicie la ira. Hermano y hermana, hoy estamos en la gracia,
Lo hemos venido diciendo todos esos días. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo de la oportunidad, el tiempo de venir a Dios, el tiempo de consagrarnos, el tiempo de servirlo. Pero va a llegar un momento en que todo esto se termine, y terminando la gracia, inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos, empezará la ira de Dios sobre el mundo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: ustedes no necesitan que yo les escriba cuando va a ocurrir esto. Ustedes saben muy bien que el día en que el Señor regrese llegará, número 1, como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo hay paz y seguridad, entonces, número 2, de repente vendrá sobre ellos la destrucción. Hermano y hermana, el mundo no puede asegurar paz. Un candidato presidencial no te puede asegurar resolver los problemas del país. Un hombre o una mujer no te puede presumir, una pareja no te puede arreglar la existencia. Cuando digamos que hay paz, cuando digamos que todo está bien, es cuando vendrá la destrucción. Por eso es que es muy importante que podamos leer los tiempos que estamos viviendo en este momento. Llegará, dice el apóstol Pablo, ese día, como le llegan a la mujer embarazada los dolores de parto. La mujer que ha dado a luz por medios naturales puede testificar que los dolores de parto llegan en el momento más inimaginable. Solo Dios tiene claro cuándo es que esto sucede. Y el problema es que al no saber cuándo es que va a acontecer, entonces termina el apóstol Pablo diciendo en su carta: no hay forma de escapar, no hay cómo salir huyendo. Estamos claros que el día de la ira va a ser posterior al arrebatamiento de la iglesia, que es un tema exclusivo que también ya analizamos un domingo atrás y que también quedó grabado para que usted pueda volver a repasarlo o compartirlo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice: el Señor mismo bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que murieron creyendo en Él serán los que resuciten primero. Luego los que estemos vivos en ese momento seremos llevados junto con ellos en las nubes, para reunirnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. El día de la ira será posterior al arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene ninguna relación ni afectación con el día de la ira del Señor, porque el día de la ira será para el mundo impenitente. Los cristianos no tenemos ninguna preocupación con la ira de Dios, porque hemos sido perdonados, hemos sido redimidos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido llamados a misericordia. El Señor nos ha visto con ojos de amor, le hemos aceptado como nuestro Salvador y nuestro Señor, y por tanto estamos fuera de ese acontecimiento tan terrible. Y es tan terrible que el mismo libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 17 nos dice: el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sobrevivir? Va a ser un momento muy difícil, y eso sucederá después del arrebatamiento. La gracia ha llegado a su fin y va a comenzar el día de el Señor, o el día de la ira del Señor. Y será un día muy difícil. Cuando hablamos de día no estamos hablando de 24 horas, estamos hablando de un tiempo específico, pero será un acontecimiento muy difícil para la humanidad. Una humanidad que ya no va a tener más chance de poder arrepentirse, no va a tener oportunidad de poder venir a Dios, porque cuando en ese momento quiera hacerlo, ya la puerta va a estar cerrada. Ya la oportunidad habrá terminado. Cuando vamos al libro de Joel, el profeta, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, Joel nos dice: está cercano el día en que el Señor llegará al valle de la decisión, a juzgar a las naciones. Será tan grande el trastorno que incluso el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de alumbrar. Será un momento muy difícil, y la misma naturaleza lo va a reseñar, lo va a testificar. Se podrá palpar un día de oscuridad. En el Nuevo Testamento también aparece en Hechos capítulo 2 versículo 20, cuando el apóstol Pedro está predicando y él manifiesta
que el sol se pondrá negro y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor grande y terrible. Será un momento muy complicado, un momento muy difícil, y no podrá haber escapatoria para el hombre y la mujer que continuaron rechazando decididamente, voluntariamente al Señor, y despreciaron todas las oportunidades que tuvieron para aceptarlo. Ahora, aquí es donde nos adentramos inmediatamente a hablar acerca del hijo de perdición, del hombre de pecado, del inicuo, del anticristo. Porque la apostasía y el hombre de pecado preceden al día del Señor. Y aquí es muy importante porque tenemos que ubicar los acontecimientos de una manera cronológica. Cómo va a ir desencadenando un acontecimiento del tiempo del fin a los acontecimientos siguientes. Entonces, antes del día de la ira, antes del castigo final sobre el mundo, hay un personaje muy importante que va a hacer su aparición, y será el anticristo, será el Mesías satánico. Cuando vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, nos dice el apóstol Pablo: no se dejen engañar de ninguna manera, porque ese día no llegará hasta que ocurra, número 1, la rebelión contra Dios, y número 2, cuando se manifieste el hombre de pecado, el que solo sabe destruir. Entonces, usted y yo sabemos que va a llegar un momento en la existencia de la humanidad que Dios va a decir: hasta aquí, no más, ya estoy harto. Exactamente como sucedió en el tiempo del diluvio. Noé construyó un arca, muchísimos años que fueron propicios para que la gente se viniera a Dios y pudiera entrar en el arca con Noé. Noé construía y a la misma vez testificaba. La gente tuvo todo el tiempo del mundo en aquella ocasión mientras el arca se construía. Sin embargo, no quiso hacer caso. Noé entra con su familia, la puerta del arca se cierra y viene el juicio. Así sucederá con la segunda venida del Señor. Entonces vendrá un momento donde Dios va a decir: se acabó. Es momento de castigar todas las injusticias que el hombre ha cometido, de las cuales nunca se quiso arrepentir. Porque, hermano y hermana, si hay alguien que no olvida, es Dios. Si hay alguien que de todo se acuerda, es Dios. No sé si te han dañado, no sé si te han hecho algún mal, no sé si crees que han efectuado alguna injusticia sobre tu vida, pero yo quiero que en esta noche sepas que Dios tiene el control de todas las cosas, y tarde o temprano cada acción impenitente, cada acción no arrepentida será demandada. Hay una factura de cobro para cada una de estas acciones. Pero antes de que el día de la ira de Dios suceda, aparece el anticristo, aparece el hijo de perdición. Y por eso es que el apóstol Pablo aclara que ese día de la ira no va a llegar hasta que aparezca una rebelión contra Dios cual nunca ha existido en toda la historia de la humanidad. Será un tiempo muy difícil, un tiempo de un rechazo tan grande hacia Dios que será intolerable, que será inexplicable. Pero también a ese rechazo hacia Dios vendrá propiciado por el hombre de pecado, un hombre que solo sabe destruir. Ahora, tal vez usted ha escuchado en algunas ocasiones el término apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostatar? Apostatar es rechazar el cristianismo. Apostatar es rechazar a Dios, no querer nada de lo que tenga o esté relacionado con Dios. Pero interesantemente, un apóstata no es un incrédulo que no ha querido recibir al Señor. Un apóstata no es una persona que nunca ha querido aceptar al Señor como su Salvador. Un apóstata no es una persona que murió sin Cristo. Un apóstata es un cristiano o cristiana. Es una persona que antes fue de los nuestros y ya no está.
El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Y vean qué importante, se van a apartar de la fe en los últimos tiempos, acercándose a la venida del Señor. Muchas personas que creímos que eran cristianas, que creímos que eran piadosas, que creímos que eran hijos e hijas de Dios, se van a apartar. Y digo creíamos, porque hermano y hermana, la cizaña y el trigo crecen y se parecen. Parece que son, pero solo Dios sabe realmente las intenciones del corazón. Hay personas que están en nuestras iglesias, hay personas que están en nuestros credos, hay personas que aparentemente comulgan con nosotros, pero no son de nosotros. Y va a llegar un determinado momento donde muchas de esas personas que aparentan piedad, que aparentan que son hijos e hijas de Dios, vendrán momentos en los cuales ellos se van a apartar de la fe. Un apóstata es una persona que fue cristiano o cristiana y se apartó de la fe. Y el apóstol Pablo está profetizando que eso va a ocurrir. Ahora, ¿por qué se apartan? ¿Por qué uno se aparta de Dios? El apóstol Juan dice en sus cartas, el apóstol Juan explica que aquellos que ya no están con nosotros es porque nunca fueron de nosotros. Una persona que se aparta de los caminos del Señor, hermano y hermana, es muy difícil lo que le voy a decir, pero una persona que se aparta de Dios es porque nunca fue de Dios. Una persona que antes lo teníamos dentro de nuestra iglesia y se va, se devuelve otra vez a Egipto, con la advertencia clara de que no hay que volver a Egipto. Egipto es el mundo. Una persona que era de los nuestros y decididamente quiere volcarse, quiere apartarse, es porque nunca fue hijo o hija de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo del 1 al 3. Algunos se apartarán de la fe. Si se apartan de la fe es porque antes estaban dentro de la fe. Apartarse de la fe es dejar la fe e irse. ¿Y en qué se van a convertir? Yo estoy leyendo la Biblia, usted puede seguirme, y si no más tarde, a partir de las 9 en adelante, puede repasar ese mensaje. Pero el apóstol Pablo dice que esos que se apartan de la fe se van a convertir en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas, y los propagadores de tales enseñanzas mienten con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera les molesta. Es increíble cómo hay tanta gente hoy en día engañando, falsificando, trayendo mensajes que están totalmente alejados de las Escrituras y que muchas personas los siguen, les encanta, les gusta, les anima a continuar. Entonces dejan la verdadera doctrina y se van sobre esas corrientes diabólicas y malignas. Tengamos muchísimo cuidado, usted y yo. El apóstol Pablo continúa diciendo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Llegará el momento en que la gente no quiere escuchar la sana enseñanza, sino que guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desean oír. Esas personas, en vez de escuchar la verdad, comenzarán a dejarse guiar por historias falsas. La persona que es malvada se va a rodear de maestros apóstatas, aquellos que fueron de los nuestros, pero que hoy andan engañando. Tenemos muchísimas personas que pertenecieron a nuestras congregaciones, que pertenecieron a nuestras denominaciones, que hoy en día no siguieron la verdad y están inventando sus propias doctrinas, doctrinas que a ellos y a sus seguidores los van a terminar llevando a la perdición eterna. Hermano y hermana, nadie engaña a nadie. La Biblia no engaña a nadie, presenta las cosas tales y como son. En guerra avisada, dice un viejo dicho, en guerra avisada no muere soldado. Y por eso es que es muy importante que estudiemos la palabra del Señor, que analicemos la Biblia, que podamos escudriñarla, que amemos el estudio de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra.
con el cuidado de no dejarse engañar por estos falsos maestros. El apóstol Pablo era claro en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, cuando nos dice: los últimos tiempos serán difíciles. Hermano y hermana, yo no sé qué tipo de mundo está viviendo usted, pero cada día nos horrorizamos de hacia dónde va esta humanidad. Tanta perdición que hay. Ahora se habla de diversidad, ahora se habla de tolerancia, ahora se habla de escoger, ahora se habla de la cultura al yo, ahora se habla de que yo hago lo que me da la gana. Nadie me puede poner restricciones porque vida solo hay una. Y el apóstol Pablo no miente, hace 2000 años lo dijo: los últimos tiempos serán difíciles, la gente amará solo el dinero, se amará a sí misma, será orgullosa, jactanciosa, blasfema, desobediente a los padres, ingrata, impía, será mentirosa, inmoral, cruel y opuesta a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, vanidosos y preferirán los placeres antes que Dios. Es increíble. Se queda uno pasmado. Yo estaba viendo un video de un grupito coreano, un video que acaba de sacar, donde lo vieron en la primera hora millones de personas. Y un mensaje de la palabra: usted cuenta con los dedos de las manos quienes lo ven, quienes lo reciben y quienes lo aceptan. Pero no debemos asustarnos, porque ya Pablo lo había profetizado, Jesús también lo había profetizado. El mundo prefiere los placeres más que a Dios. Allá cada uno. El día de mañana la verdad saldrá a la luz y mucha gente crujirá sus dientes y estarán totalmente horrorizados de las malas decisiones que tomaron en vida. El apóstol Pablo dice: muchos aparentarán ser religiosos, pero su conducta desmentirá sus apariencias. No tengas nada que ver con esta gente. Viene un tiempo de mucho rechazo a Jesús. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 lo dice: a pesar de todo esto, las personas que sobrevivieron a aquellas plagas no se arrepienten de sus malas acciones. Siguen adorando a los demonios, a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus crímenes, hechicerías, inmoralidades sexuales, hurtos. La gente, hermano y hermana, se sigue conduciendo a la perdición como si nada. Todo lo ve bueno, lo bueno ahora se ve malo, lo malo ahora se ve bueno. Depende de la perspectiva de cada uno, y cada uno puede hacer lo que quiera. La Biblia ante eso dice: no, esto no es así. Dios no va a tolerar que esto quede totalmente sin castigo. Si el hombre y la mujer no se arrepienten, tendrán que presentarse delante de Dios y beber de la copa de la ira del Señor, en un momento donde ya no habrá absolutamente nada que hacer. Pero también la Biblia nos dice que en los últimos días vendrá un gran avivamiento. Apocalipsis 7:9 dice: luego vi frente al trono y delante del Cordero una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, todos vestidos de blanco y con ramas de palmas en las manos. Era tan inmensa la multitud que nadie podía contarla. Esos son los que pasaron por la gran tribulación, me dijo. Su ropa está blanca porque la lavaron y la blanquearon con la sangre de Cristo. El hombre de pecado, el hombre de perdición, el que va a traer un gran rechazo contra Dios dentro de muy poco tiempo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este hombre? Lo vamos a ver en el siguiente segmento, después de esa muy breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, en esta noche que estamos estudiando
un misterio revelado acerca de los acontecimientos de los tiempos finales. Estamos hablando del anticristo, del hombre de pecado o del hijo de perdición. El libro de Daniel, que es un libro profético y escatológico, escatología es el estudio de los acontecimientos de los tiempos finales. Daniel describe a una persona individual, un hombre, un príncipe que está por venir, según Daniel 9:26, un rey altivo de rostro, lo lees en Daniel capítulo 8:23, y también nos habla de un rey voluntarioso. Eso lo puede leer en el capítulo 11, versículo 36 al 45. De este hombre inicuo, también Jesús nos hace mención acerca de que es una persona individual, es un hombre, es un ser humano. Y dice Juan capítulo 5, versículo 43, que el anticristo viene por su propia cuenta. Ahora, Juan en su primera carta había dicho que todo aquello que se opone a Cristo tiene el espíritu del anticristo. Todo lo que se opone a Cristo tiene el espíritu del anticristo. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos 2 y 3. Reconoce el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre de verdad, hablando acerca del inicuo. El inicuo reconoce el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre de verdad, porque si no lo reconoce, el mensaje no es de Dios, sino de alguien que se opone a Cristo, como el anticristo, del que oyeron ustedes que vendría, cuyas actitudes hostiles contra Cristo ya se manifiestan en el mundo. Vean lo importante y la mención que hace el apóstol Juan acerca del hombre de pecado, del hijo de perdición. El anticristo tiene más de 30 títulos diferentes en toda la Biblia. Y usted y yo sabemos que va a ser el hombre que Satanás va a convertir en un dictador mundial. En la historia de la humanidad, si usted ha tenido posibilidad de estudiar un poco de historia antigua, usted encontrará que han existido muchos hombres terribles que han destruido la vida de millones de personas. Un hombre como Hitler, quien fue el responsable de más de 6 millones de judíos en el Holocausto. El emperador Tito, allá por el año 70, fue el que rodeó Jerusalén y destruyó por completo esa hermosa ciudad. Y en el año 70, en la destrucción de Jerusalén, murieron más de 1 millón de personas. Fue algo pavoroso, algo horrendo. Algo muy importante que tenemos que conocer acerca del anticristo, del hijo de perdición, es que se opone a Dios. No quiere nada con Dios. El apóstol Pablo lo dice en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Él se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Este hombre, dice, hasta se atreverá a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Igual que Satanás, que es el que le ha dado el poder dictatorial y mundial, y así como Satanás no quiere nada con Dios, el anticristo tampoco quiere nada con Dios. Se va a oponer al mensaje de Dios y por ende, hermano y hermana, se va a oponer también al pueblo de Dios y también a la adoración a Dios. Dios para él no existe. Lo aborrece, lo odia, como Satanás odia a Dios. Por tanto, el mensaje de Dios, el pueblo de Dios y la adoración a Dios no tienen nada que ver con él. Apocalipsis nos habla ampliamente acerca de este hombre y lo menciona como la bestia que sube del mar. Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 3 dice que el hombre, el mundo, va a ser maravillado de semejantes milagros y van a seguir a la bestia. Apocalipsis es un libro simbólico y la bestia es símbolo del anticristo. Hay una bestia del mar y una bestia de la tierra. La bestia del mar tiene que ver con el anticristo y la bestia de la tierra, que es el falso profeta, allá por Apocalipsis capítulo 16, ustedes y yo sabemos que es el falso profeta. Hay una trinidad diabólica, es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ahora, dice que adoraron al dragón, que es Satanás,
que le había dado el poder a la bestia, que es el anticristo, y asimismo adoraron a la bestia. ¿Quién como la bestia? Hablando del anticristo, exclamaron, ¿quién podrá pelear contra ella? Porque a la bestia se le permitió que dijera blasfemias contra el Señor, y también se le dio autoridad para actuar por 42 meses, durante los cuales blasfemó contra el nombre de Dios, de su morada y de los que habitan en el cielo. La alabanza para la bestia, hermano y hermana, en ese tiempo será muy extrema, porque dice que con los milagros que podía realizar el falso profeta o la bestia que sube de la tierra, en presencia de la primera bestia que es el anticristo, engañarán a la humanidad y se va a ordenar que esculpan una estatua de la primera bestia que había estado herida y revivió. Luego se le permitió transmitir vida a la estatua y hacerla hablar. Entonces la estatua ordenó que mataran a cualquier persona que se negara a adorarla. Por eso es que el anticristo es la parodia de Satanás del verdadero Mesías. El hombre de pecado tiene una venida y será revelado. Es un falso Mesías. Va a traer un evangelio y ese evangelio dirá que solo él tiene que ser adorado y va a tener el apoyo de grandes obras milagrosas que realice. Va a querer parecerse a Jesús. Pero hermano y hermana, ustedes saben que ni siquiera el mismo Satanás se puede asemejar o parecer a Jesús. Por eso es que la venida de Jesús y el juicio de Dios van a dejar en claro que el hombre de pecado no es Dios en absoluto. Eso quedará totalmente evidenciado. Sin embargo, sabemos que esa época de manifestación del inicuo será un tiempo de gran tribulación para la iglesia. En el versículo 7 del capítulo 13 de Apocalipsis dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En el capítulo 11, versículo 7 de Apocalipsis dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Ahora, aún no ha sido manifiesto el hombre de pecado. Todavía hoy no ha aparecido. Pero ¿qué detiene que el anticristo aparezca ya y cumpla el cometido para el cual irá a aparecer en este mundo? El apóstol Pablo amplía en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 7, cuando dice, ¿no se acuerdan ustedes que les hablé de eso cuando estuve con ustedes? Como recordarán, también les dije que hay un poder que detiene a este hombre y que no le permitirá aparecer hasta su debido tiempo. El plan secreto de la maldad ya se está desarrollando. Solo falta que lo que lo detiene sea quitado de en medio. Hay algo en este momento, hermano y hermana, que está deteniendo que toda la maldad de los tiempos finales aparezca. ¿Y qué puede ser aquello que esté reteniendo ese mal del cual está hablando el apóstol Pablo? Lo único que usted y yo conocemos que puede detener es la obra del Espíritu Santo. La civilización todavía tiene un barniz de decencia a través del cumplimiento de las leyes, de la educación, de la ciencia, de la razón. Y aunque nos horrorizamos con los actos criminales que nosotros vemos hoy en día, con esas injusticias, con esas cosas tan pavorosas que comete el hombre en contra del hombre, lo que estamos viendo ahora es una caricatura del verdadero horror, de la iniquidad que va a ser manifiesta a través del anticristo. Y eso va a tener lugar cuando el Espíritu Santo quite la restricción. Va a llegar un momento donde Dios va a decir, bueno, vamos inmediatamente a permitirle, porque Dios tiene control de todas las cosas y es el que permite que las cosas sucedan. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué Dios va a permitir que esto suceda? ¿Por qué Dios va a permitir que el anticristo venga con toda la maldad cual nunca ha existido antes en la tierra? Bueno, porque hermano y hermana, también hay que mostrarle al hombre su propia pecaminosidad por medio de una experiencia amarga. La gente totalmente sin Dios no puede actuar mejor que animales perversos. Sin embargo, aunque no ha iniciado su actividad, el anticristo ya está condenado. Vean qué importante es que hablemos también de esto. El mismo apóstol Pablo lo dice en la segunda carta a Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 8. Entonces aparecerá el inicuo, pero el Señor lo consumirá con el soplo de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Y cuándo sucederá esto? Le invito a que lea Apocalipsis capítulo 19, donde habla de la batalla del Armagedón en el valle de Megiddo, la última rebelión del hombre, liderado por el anticristo y el falso profeta, que presumirán poder derrotar al Señor Jesús. Y es en ese acontecimiento que el apóstol Pablo también profetiza en este texto de 2 Tesalonicenses 2:8, donde dice que el Señor lo va a consumir con el soplo de su boca. Indistintamente la maldad que quiera hacer, todo el desarrollo de iniquidad que va a llevar a cabo tendrá un tiempo específico y su fin será condenación eterna. Él y el falso profeta serán trasladados vivos. Serán los únicos dos seres humanos que no vean la muerte, el juicio ante el gran trono blanco y ser llevados al lago de fuego. Inmediatamente sean consumidos, serán trasladados al lago de fuego y torturados por los siglos de los siglos. Hermano y hermana, si nuestra fe es fuerte, si como hijos de Dios le creemos al Señor, confiamos en el Señor, usted y yo no tenemos que tener miedo de lo que va a suceder en adelante, porque usted y yo sabemos que este hombre sin ley ya ha sido vencido por Dios. No importa cuán poderoso llegue a ser o qué terrible parezca nuestra situación, Dios tiene el control de todas las cosas y saldrá victorioso sobre el anticristo. Su tarea y mi tarea, hermano y hermana, es estar preparados para el regreso de Cristo y extender el Evangelio para que aún más personas estén preparadas. Es totalmente claro que el anticristo no va a operar solo, va a recibir órdenes de Satanás, será instrumento de Satanás. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12, que ese malvado, hablando del anticristo, será instrumento de Satanás y vendrá haciendo toda clase de milagros, señales falsas, maravillas, engañando con toda perversidad. Pero vean qué importante, el anticristo podrá engañar única y exclusivamente, y lo dice el apóstol Pablo, a todos aquellos que van a la perdición. ¿Y por qué van a la perdición? Por haberle dicho no a la verdad y por haberse negado a amarla, la cual los habría salvado. Eso es lo que sucede. Por haber rechazado al Señor, al no decirle que sí a Dios, al no aceptarlo, estarán listos para ser engañados por el anticristo. Y dice que Dios va a permitir que ese poder engañoso los haga creer aquellas mentiras. Y luego los va a condenar por no haber creído a la verdad y por haberse deleitado en la humanidad. Si la persona no quiso creer en Dios cuando pudo creer, entonces Dios va a dejar que el anticristo haga lo que le dé la gana con ellos, porque ya ellos de antemano le han rechazado. Y es ahí donde luego, después, Dios los llamará a cuentas y los condenará. El Mesías de Satanás, el anticristo, solo puede engañar a aquellos que no recibieron el amor a la verdad, los que no quieren obedecer el Evangelio, los que continúan rechazando a Dios, los que le dieron la espalda y prefirieron abrazar el pecado. Ellos serán engañados primero y luego Dios les va a enviar un poder engañoso. Vean qué terrible. Ese será su castigo. Y esa rebelión contra la verdad los va a alejar aún más de la verdad y será lo que al final de los finales los condene. Hay una motivación, hermano y hermana, para los creyentes de los últimos tiempos. Hay palabras de ánimo y de esperanza para usted y para mí que estamos viviendo estos tiempos difíciles. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 al 17. Con esto en mente, hermanos, permanezcan aferrados firmemente a la verdad que les hemos enseñado en nuestras cartas y durante el tiempo que pasamos con ustedes. Que el Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio un consuelo eterno y una esperanza que no merecemos, los consuele y ayude, número 1, a hacer, y número 2, a decir siempre lo que es bueno. Hay una palabra de esperanza, hermano y hermana, para usted y para mí. Hoy más que nunca debemos estar firmes bajo el peso de cualquier angustia
que actualmente estemos atravesando, porque el peso de nuestro glorioso destino es muchísimo mayor. Estemos firmes por la venida del juicio de ese mundo y también por la fuerza del engaño que viene. Estemos firmes, hermano y hermana, única y exclusivamente en la palabra del Señor. Cuando usted ore, recuerde el pasado de la fidelidad de Dios y la bendición presente. La fidelidad de Dios en el pasado, hermano y hermana, es una promesa de su fidelidad para el futuro. Padre, gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Porque aquí no hay nada escondido, porque tú nos adviertes, porque tú nos avisas, porque tú, Señor, nos hablas, nos vaticinas todo lo que va a suceder, para que estemos preparados, para que podamos, Señor, estar presos, velando, listos y atentos cuando se vayan desarrollando cada una de estas situaciones. Padre, danos esperanza, danos cada día más fortaleza para poder resistir, más discernimiento de espíritu para no ser engañados. Ayúdanos, Señor, para continuar la brecha, no pretendiendo que lo hayamos alcanzado todo, sino como el apóstol Pablo, caminando un día a la vez, prosiguiendo al blanco hacia la meta final, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas y que tú nos sostendrás en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, quédese con nosotros en su emisora Vino Nuevo Radio. A partir de las 9 de la noche de hoy está iniciando nuestra acostumbrada vigilia, la cual para esta ocasión la hemos titulado A los pies de Jesús. El grupo de locutores de la emisora estará incorporándose en esta vigilia que inicia a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana de mañana lunes, si Dios lo permite. Así es que le invitamos, tendremos oración, tendremos plenarias, tendremos una motivación para sus vidas. Así es que esto inicia a partir de las 9 de la noche, a los pies de Jesús, la vigilia mensual de su emisora web Vino Nuevo Radio. Si Dios lo permite, hermano y hermana, lo espero mañana lunes a las 8 de la noche. Lunes 8 de la noche, hablemos de Jesús. Mañana continuamos el megatema de todos los lunes que tiene que ver con hablar de Jesús. Estamos estudiando 250 acontecimientos a la luz de la Biblia. Estamos desarrollando todo el ministerio de Jesús desde las profecías mesiánicas hasta su ascensión al cielo. Y mañana vamos a continuar con el desarrollo de estos acontecimientos. Por mi parte, yo lo bendigo en esta noche, amado hermano y amada hermana. Inicia una semana más, inicia una semana menos. El fin se acerca y que el Señor nos encuentre a todos apercibidos, pero también haciendo el trabajo que hay que hacer. No se vale que solamente estemos listos para recibirlo en gloria. Hay hijos, amigos, compañeros, vecinos que también necesitan escuchar las buenas nuevas. Haga lo posible, busque cómo engrandecer el reino de Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos. Lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.